Muy bien, entonces vamos a recordar en dónde quedamos antes de las fiestas. Entonces estábamos estudiando desde luego el libro de Génesis, pero vamos en el capítulo 11. No hemos terminado el capítulo 11 y vamos a empezar el versículo del 27 al 32 nos falta. Del 27 al 32. ¿Listo? ¿Contextualizados? Abramos nuestras Biblias, entonces. Génesis capítulo 11, del versículo 27 al 32. Oremos. Dios Padre de la gloria, te alabamos, bendito Dios, en esta tarde. Queremos colocarnos delante de ti, a que seas tú dirigiendo, Señor, estos momentos en los cuales hablamos, bendito Dios, leemos tu santa palabra y tú nos enseñas a través de ella, Dios. Estas letras, bendito Dios, que están plasmadas en este precioso libro, no pasen, bendito Dios, por nuestras vidas sin ningún sentido, sino que las podamos afianzar a nuestras vidas y lo más importante, Rey, que las podamos practicar. Porque sabemos, bendito Dios, que hay muchos lectores, pero pocos, bendito Dios, son los que realmente deciden en su corazón guardar tu ley, bendito celestial, y hacerla. Así que nos abandonamos delante de ti, Rey. Te pedimos que tu Rúa nos enseñe en esta tarde, en el nombre de tu Hijo y por el poder de tu Santo Espíritu. Clamamos a ti, Abba Padre. Amén, amén y amén. Bien, vamos a leer entonces. Dice, hay un título que ha propuesto el libro allí, dice los descendientes de Taré. Y dice versículo 27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Interesante, ¿no? ¿Qué vemos de interesante ahí? Todo, así me gusta, Laurita, porque toda la palabra es interesante. Entonces, cuando uno se acerca a estos textos de genealogía, uno dice, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿Qué enseño? ¿Qué enseño? Entonces ahí es cuando uno se bota en dependencia absoluta al Señor. Dios, revélame, enséñame. Sí. Vamos a ver, entonces, desde el versículo 1, como es de saberse ya, dice, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, ¿cierto? A Nacor y a Harán. Se le acostumbra uno a decir Abraham, pero es Abraham. A Nacor y a Harán engendró a Lot. Vemos ahí nombres interesantes. Está Taré, está Abraham, Nacor, Harán y Lot. Ahora, uno podría preguntar, Taré, muy bien. Abraham, pues claro, Abraham es el hijo de Taré, pues entra. Nacor y Harán también. ¿Y ahí qué hace Lot? ¿Qué hace Lot? ¿Por qué la referencia desde el versículo 27 de Lot? Si Lot viene siendo, ¿qué? De Taré. Es correcto, es sobrino de Abraham, pero viene siendo nieto de Taré. Pues lo relaciona
por lo que va a pasar en las páginas siguientes. No se le olvide que la Biblia marca cierta importancia en determinados personajes, ¿sí? Que puntualiza y que generalmente después vuelve a retomar. Entonces, por eso es la importancia de destacar en esta primera promulgación a Lot, porque más adelante. Ahora, hay muchos otros nombres, pero no todos los nombres son tomados tan descriptivamente como algunos. De hecho, veíamos ya listas de nombres que podríamos asignar a nuestros hijos, ¿sí? Fáciles de memorizar, fáciles de leer, fáciles de escribir, en las clases pasadas. Pero no se trata. Ahora miremos la implicación que tiene Taré. Taré no se nombra muchas veces en la Biblia, pero en uno de los libros que se menciona es en Josué. Vamos a ir a Josué. Vamos a ir a Josué, capítulo 24. Josué capítulo 24 y vamos a mirar el versículo 2. Por ahora el 2. ¿Quién lo tiene? Suegrita, por favor. Entonces, hermana Belina, por favor, léanos el versículo 2 del capítulo 24 del libro de Josué. ¿Qué dice? Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, servían a dioses extraños. Y servían a dioses extraños, ¿cierto? Entonces fíjense cómo Josué hace un llamado al pueblo a recordar de dónde nos sacó el Señor. Es lo que está haciendo ahí Josué, ¿sí? ¿Están golpeando? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces Josué hace un llamado a todo el pueblo del Señor a recordar de dónde nos sacó Jehová. Está diciendo el versículo 2 claramente: y dijo Josué a todo el pueblo. Quiere decir que nos está diciendo a nosotros, ¿tendremos implicación nosotros de haber salido de algún lado? Esa es la ruta, la que coloco ahí, es la ruta que desarrolló Taré. Salió de Ur, tierra de los caldeos, y se dirigió hacia Harán. Iba para Canaán, ¿cierto? Pero llegó a Harán y se quedó ahí. Ahora, yo digo esto: cada creyente debería frecuentemente recordar esta frase: ¿de dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? Porque de una o de otra manera hemos sido tomados por la mano de Dios para acercarnos a su presencia. Ahora, uno podría hacer un balance y algunos podrían decir, recordar: no, pero yo no fui tan malo. Realmente no considero que Dios me haya sacado de ningún lado. ¿Será que podría existir un pensamiento así, de esa manera? ¿Sabían que hay gente que se considera buena? Hay gente que se considera buena. Uno le dice a las personas: mire, hay una necesidad de adorar al verdadero Dios, ¿sí? ¿Por qué no se reúne, viene a un grupo de oración, a una iglesia, a una quejilá, y dice: no, yo no necesito eso? ¿Cómo así no necesita eso? Sí, yo tengo una vida buena. Entonces le entra a uno la curiosidad y dice: ¿por qué lleva una vida buena? ¿Cuál creen que es la respuesta? Póngale cuidado. Dicen cosas como esas: yo hasta ahora no he matado a nadie. Yo hasta ahora mis negocios
los llevo bien. Es más, cuando tengo así una plática, le doy a gente que necesita. Yo tengo eso como práctica de vida, porque yo sé que la vida tiene que devolverme eso. A mi mamá no la cojo a cachetadas. ¿Sí? Voy al trabajo cumplidamente y hago lo que tengo que hacer. Me devuelvo del trabajo a la casa. Si usted llama a las 6:30, yo salgo a las 5. Si usted llama a las 6:30, ya estoy en la casa. ¿De qué tengo que arrepentirme? ¿Qué hice mal? Yo soy una persona buena. ¿Usted qué le diría? ¿Qué le podría decir uno a una persona de esas? Usted queriéndole decir, mire, Dios le está llamando para que el Señor pueda limpiar sus pecados. No, es que yo no peco. Yo no tengo pecados, yo soy bueno. Casi que lo desarmarían a uno inmediatamente, ¿no? Entonces, decíamos en una clase de viernes, ¿se acuerdan? ¿Qué decíamos? Lo primero que debemos plantear es que, ¿usted es tan bueno? Si usted es tan bueno, entonces Yeshua murió por todos, menos por usted. Porque Yeshua murió por los pecados del mundo, ¿cierto? Por todos aquellos pecadores que se arrepienten genuinamente y que deciden seguirle en una vida práctica. Entonces Yeshua murió por todos, menos por usted. Y si no murió por usted, está destituido de la gloria del Señor, del cielo. Ahora, ¿usted nunca tiene un mal pensamiento? Entonces diría, hay gente que puede decir que no, pero sabemos que eso ya lo convierte en mentiroso. ¿Sí? Entonces decimos, tener un mal pensamiento está por fuera de los márgenes del Señor y se constituye en pecado. ¿Sí? Porque hay pecados de pensamiento, de omisión y obviamente la práctica del pecado. Pero también sabía que mentir es pecado. Nunca he dicho una mentira. Hay que hacerle reconocer a la persona de que evidentemente es pecadora. Así que en ese orden de ideas, la frase de Josué no es una frase que queda suelta, no es una frase que queda en el aire. Es una frase que debemos meditar profundamente. ¿De dónde me sacó el Señor? Es más, podríamos acomodarla. ¿De dónde me está sacando el Señor? Porque hay personas que siguen con luchas. Y que hoy, en todo el mundo, tienen diferentes luchas. Entonces, es una pregunta que es válida para realizarnos. Ahora, ¿con qué frecuencia nos la debemos hacer? Cada que leemos Josué. Si usted es una persona juiciosa, entonces cada año lee la Biblia, ¿cierto? Entonces cuando llega cada año, la pregunta, ¿de dónde me sacó el Señor? No, debe ser una pregunta de reflexión continua, para que yo pueda estar, ¿qué? Evaluando más bien, o valorando lo que estamos haciendo. Eso lleva a una de las mejores aclaraciones de las personas cuando se arrodillan delante de Dios y tienen la necesidad del Padre. Y es que cuando uno se cree pecador, uno ama más al Señor. Uno podría hacer esta pregunta: ¿quién ama más al Señor? ¿Una persona que fue perdonada por Dios por asesino? ¿O alguien que, como lo relatábamos hace poco, una mentirita? ¿Quién se consideraría que amaría más al Señor? ¿Sabe por qué? Porque Él sí sabe y se encuentra culpable. Y Él siente
realmente experimenta ese perdón, que fue perdonado por Dios, entonces hay una actitud de agradecimiento. Por eso la simpleza de muchas personas que se reúnen en congregaciones, porque las congregaciones en su mayoría no están llenas de asesinos, ¿o sí? Pensaríamos, ¿sí? Claro que hay, desde luego, porque Dios obra en todo lugar, ¿cierto? Y no solo ladrones, sino de todo tipo. Pero esa es la explicación de la simpleza con que llevamos nuestra vida espiritual muchas veces, que no nos sentimos perdonados por el Señor, sino que lo tenemos de una manera muy simple. Ah, sí, Dios nos perdonó, amén, cubrió mis pecados, amén. No, yo debo sentirme realmente pecador, y que el Señor cubrió sus pecados y que los echó fuera y que ya no se vuelve a acordar de ellos. Hay un problema terrible, porque el que se acuerda de los pecados sigue siendo el pecador. Si Él no se acuerda, ¿por qué debemos de acordarnos nosotros? Entonces, hacer esa reflexión. Ahí están. Muchos nos ha sacado de fiestas, muchos nos ha sacado de un círculo social, porque hay personas que desbordan el ser sociales, les gusta estar rodeados de personas. Es más, cuando están solas, se sienten mal. Hay otras personas, todo lo contrario, como la que estamos viendo en la parte de abajo, que son depresivas, que les gusta estar solas, ¿sí? A toda hora cantan la canción del gusano. Sí lo saben, ¿no? No es momento para cantarlo, pero me gusta que lo sepan, ¿cierto? Están depresivas, que continuamente quieren hasta de pronto atentar con su vida. Y para eso, Dios también puede ayudar. De eso también nos rescata. O por otro lado, el otro cuadro de la idolatría. Porque muchos decimos, no somos idólatras, pero los cuadros, los crucifijos, las fotos de imágenes se ven en nuestra casa. Y el Señor nos ha salvado, nos ha librado, nos ha sacado también de esa condición. Es lo que está diciendo aquí Josué. Tenemos que leer el capítulo. Continuemos. Vamos a leer del 1 al 28, porque hay más cosas allí. Vamos a leerlo de manera antifonal. Entonces, le voy a pedir el favor a don Luis que lea de manera antifonal, y Javier hace la segunda parte mientras yo tomo agua. ¿Listo? Coloquémonos en pie para leer la escritura. Vamos a leer del 1 al 28. Don Luis lee uno y el resto leemos el otro. ¿Qué dice capítulo 24 del 1 al 28? Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem, y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová Elohim de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham, y Nacor, y servían a Elohim extraños. A Dios. Sí. Y yo tomé a nuestro padre Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté
su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú, y a Esaú le di el monte de Seir, para que le poseyesen, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros, y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió, y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruiste de delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel, y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Jordán y viniste a Jericó, y los moravitas de Jericó pelearon contra vosotros, los amorreos, fereceos, cananeos, heteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Y envié delante de vosotros tábanos, los cuales les arrojaron de delante de vosotros, esto es a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada ni con tu arco. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Elohim. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os haya hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo: vosotros sois testigos contra vosotros mismos,
de que habéis elegido a Yahoa para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que entre vosotros están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Yahoa, vuestro Dios de Israel. Y él puso y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Elohim. Y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al santuario de Yahoa. Y dijo Josué a todo el pueblo: he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Yahoa nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros para que no mintáis contra nuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Amén. Podemos sentarnos. Fíjense que esa reflexión y esa pregunta del versículo 2, de qué nos sacó el Señor, nos lleva a reflexionar sobre lo que leímos en todo el capítulo. Tiene que ver con que todos los verbos de esta narración que se constituyen en beneficio para el pueblo recaen sobre Elohim. Todo lo que el pueblo recibió como beneficio fue producto de una acción de Dios. Los versículos siguientes, por ejemplo, versículo 3. El versículo 3 dice: y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac, ¿cierto? El versículo 5 dice: yo envié, dice, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después los saqué. El versículo 6 dice: saqué, ¿cierto? Saqué a vuestros padres de Egipto, y cuando llegaron al mar, los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo con carros y caballería. Versículo 8: yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestra mano y poseísteis su tierra y los destruí de delante de vosotros. Y el versículo 10 dice: y no quise, ¿cierto? Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de su mano. Ahora, ¿se dan cuenta todas las acciones en quién recaen? En Dios. Él nos tomó, Él envió, Él nos sacó, ¿cierto? Él nos introdujo y Él no quiso. En otras palabras, deberíamos concientizarnos sobre el accionar de nuestras vidas y hacer otra pregunta: ¿qué sucede en nuestras vidas que Dios no lo permita? ¿Qué sucede en nuestras vidas que Dios no lo permita? Y la respuesta a eso sería: ¿cuál? ¿Cuál? Nada. El Señor todo lo tiene bajo control. Absolutamente todo lo sabe. Lo que nos pasa es porque Dios permite que nos pase. Y lo que no nos pasa es porque Dios detiene esa situación para que no pase. Ahora, ¿a qué voy? ¿O a dónde quiero llegar? ¿Y por qué no estamos haciendo lo que debemos hacer? Si en este relato y en toda la Biblia leemos la soberanía del Señor, y cuando hablo de la soberanía del Señor tiene que ver con
que Dios hace su perfecta voluntad en todo momento. ¿Cuál es la situación de no cumplir Shabbat? ¿Cuál es la situación de seguir trabajando en Shabbat? ¿Cuál es la insistencia, cierto, de ir en contra de la palabra de Dios? ¿No decimos que tenemos un Dios grande y poderoso? Aquí viene otra pregunta. Hoy es la tarde de las preguntas. ¿Qué tanto creo yo eso? ¿Qué tanto creo yo eso? Porque cuando me acerco a la Biblia, al texto bíblico, se presenta un Dios grande y poderoso. Pero en mi vida, Él está diciendo, yo los tomé a todo un pueblo. Yo envié, ¿cierto? Yo los saqué. Yo los introduje. Y yo no quise. Si usted leyera el relato de Éxodo, donde se especifica este hecho histórico, ¿sí encontraríamos eso verdadero? ¿Qué hizo Moisés? Lo que hacemos nosotros en las empresas, caso. Dios le dijo, vaya y haga esto, y esto, y él fue y lo hizo, ¿sí? Y no fue en sus fuerzas, porque de hecho se mostró que no las tenía. Curiosamente, sabiendo que Moisés, ¿qué era Moisés en su reino? Casi un faraón, ¿no? Que era hijo de la hija de faraón. Y si tenía esa condición, posiblemente fue formado para esa situación de estar en esa posición. Y va y le dice que no podía hablar bien. Increíble. Débil no era, porque lo demostró cuando cogió a uno de los egipcios. ¿Y qué hizo? ¿Por defender a quién? A uno de su pueblo. Entonces tampoco era por débil. Pero se sentía impedido, pero Dios no quiere esa situación. Dios quiere es que obedezcan. Y eso hizo Moisés. ¿Sí? Y fue. El que abrió el mar rojo fue Moisés. Fue el Señor. Fue el Señor el que lo abrió. El que detuvo las aguas en el Jordán fue Moisés. ¿Fue los sacerdotes? El Señor. Ese es un Dios poderoso. Y la reflexión nuevamente es, bueno, ¿qué tanto creemos de Él? Sí creemos que es un Dios poderoso para permitirnos cumplir con su palabra. No es un Dios injusto que coloca leyes para que no las podamos cumplir. Pero como Moisés, Josué, Aarón y todos los antiguos tuvieron que empezar a caminar para que las bendiciones de Dios se dieran. Eso es lo que nosotros debemos hacer, empezar a caminar. No es que yo me tiro en la cama y, Señor, tú lo ordenas, entonces aquí espero. Accionar, hay que accionar. ¿Qué es eso? Versículo 12, me pareció curioso. Léalo, Gladitos, ¿qué dice? Versículo 12. Y envié delante de vosotros páganos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros. Esto es, a los dos reyes de los amorreos,
no con tu espada ni con tu arco. Ok. Tábanos, en K2 dice avispas, pero no son avispas. Son lo que nosotros aquí conocemos como nuches, lo que pica a los ganados, ¿sí? Se alimenta de la sangre de los ganados, las vacas, los caballos, y tiene la apariencia muy parecida a una mosca, pero deja así la piel cuando es picado por un tábano, una persona. Entonces quería mostrarle qué fue lo que envió el Señor para espantar a esos pueblos, para ablandar esos pueblos. ¿Será que el pueblo de Israel le dio la orden a los mosquitos estos, a las avispas estas, a los tábanos estos, para que fueran contra esos pueblos? No, el Dios grande y poderoso, nuestro Señor, fue el que los dirigió allá. A manera de información, miremos versículo 14. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid al Señor. Ya empieza a delimitar lo que debemos empezar a hacer, y es quitar la idolatría. Fíjense que hay una connotación interesante, y es a los dioses que vuestros padres servían. ¿En dónde? Al otro lado, ¿cierto? Al otro lado del Jordán. Ahí hay una palabra que dice integridad, ¿cierto? Dice temed a Jehová y servirle con integridad. La palabra integridad tiene como definición lo siguiente: entero, completo, íntegro, intacto, perfecto, incuestionable, me llama la atención, sin defecto, con integridad. Dice temin de ot, traduce completo en conocimiento. Entonces es una cantidad de definiciones que aclaran el propósito del versículo. Así que cuando decimos hay que servir al Señor con integridad, ¿qué es lo que está demandando el Señor? Que los sirvamos completamente, ¿cierto? De una manera íntegra, completa, entero, dice esa definición primera, ¿no? No por momenticos, no por momenticos. Dice de manera intacta. ¿Y qué tiene que ver? ¿A qué apunta la definición de intacto? ¿Qué es intacto? Que esté completo, ¿cierto? Que no le falte absolutamente nada. Dice perfecto, incuestionable. Y fíjense a dónde apunta esa situación. ¿Cuántas veces no cuestionamos la Biblia? ¿Cómo podríamos cuestionarla? Leyendo que ahí dice, decimos no es para mí. Sí. Eso es. Sin defecto, con integridad. Para resumir, completo en conocimiento. Yo debo acercarme a través del conocimiento al Señor. No de una manera parcializada. No tomo la mitad de la Biblia para adelante para decirle sí y la mitad de la Biblia para atrás para decirle no. No tomo este versículo, ¿cierto? Cuando empiezo a leer este capítulo, cuando dice, y los llevaré, ¿sí? Y los introduciré en la tierra prometida. Pero estos versículos donde demanda que nos acerquemos, ahora puedes temer a Jehová y servirle con integridad y en verdad, no los tenemos en cuenta. ¿Cómo será servirle en verdad?
Tengo que hacer un ejercicio para poder identificar lo que se avala como verdad, ¿cierto? Y está en la palabra. Dice, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río. ¿En dónde? En Egipto, dice claro, ¿no? Dice al otro lado del río, y en Egipto. Ahora, pero la referencia es a Taré y a todo el pueblo y a toda la historia que está contando el capítulo. Entonces sí, los dioses que se dieron en Egipto, pero también los dioses que estaban en Ur de los caldeos, que eran otros dioses. Pero también los dioses que a través de la historia ellos pudieron conocer porque se movían, ¿no?, por la tierra. Hay que dejarlos al otro lado del río. Acuérdense de la enseñanza de ser cruzado. Eso implica cruzar para el lado del Señor. ¿Ya estamos en la barca cruzando? ¿Ya estamos mojando los pies para empezar a cruzar? ¿Ya estamos al otro lado y queremos devolvernos? Porque también hay que hacer la reflexión. Muchos han pasado a este lado, pero el mundo los llama con una voz suave, encantadora. Entonces hay que tener cuidado sobre eso. Versículo 15 dice ahí: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Fíjense que esta es una confrontación fuerte. ¿Qué es lo que está diciendo Josué? Lo que un pastor repite continuamente, lo que el rabino esta mañana estaba enseñando. ¿Qué decía? Cuando yo escuchaba las primeras veces al rabino, decía, pero qué duro es, ¿cómo es que echa a todo el mundo de esa manera? Porque enérgicamente lo dice: si usted no se ajusta a la Torá, este no es el lugar para usted. Él lo dice de esa manera. Pero eso es lo que está diciendo Josué. Hoy, aquí, usted tiene la oportunidad de decir y repetir nuevamente estas palabras, de hacer conciencia y decir: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Porque entiendan esto, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Ahora, la reflexión sería invitarnos a identificar cómo se sirve a dos señores. ¿Cómo se sirve a dos señores? Cuando yo coloco mis intereses por encima de la palabra del Señor. Muchas personas lo hacen. Desarrollan su vida con metas y está bien que lo hagan. El problema es cuando sus metas pasan por encima de la palabra de Dios. Porque debemos estar moldeados por ella y que nuestras metas estén aquí en la palabra del Señor, que es muy diferente. Entonces, escojan a quién sirven. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, que son muchos, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. O sea, él está presentando una gran variedad de opciones. En cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Cierto? Yo y mi casa serviremos al Señor. Esa es la reflexión de un hombre, de un líder religioso, ¿cierto? Yo y mi casa. ¿Cuántos de los líderes de hogar hoy que estamos representados acá podemos decir con tranquilidad eso? Yo y mi casa servimos al Señor.
Porque lo que curiosamente se ve es que las mujeres le llevan la delantera a los hombres en los campos espirituales. Eso no solo se ve aquí, sino en todos lados. Y entonces los hombres dicen, no, es que yo trabajo mucho y ella tiene tiempo para ver, para estudiar. No. Entonces el Señor se equivocó. ¿El Señor se equivocó en qué? En decir que la cabeza del hogar es el hombre. Porque si la cabeza del hogar no tiene tiempo para estudiar en su palabra, y la mujer sí, hay un problema ahí. Y créame que el problema no nace ni está en Dios. El problema está en los varones que hoy en día tenemos a nuestro alrededor. ¿Sí? Así que hay que esforzarnos. ¿Quién dijo que era fácil? ¿Ah? Anoche decía jocosamente, hay que dormir lo que hay que dormir. Yo le digo, no, cuando uno se descansa es cuando muera. Hay que esforzarnos para lograrlo, ¿cierto? Hay que sacar el tiempo y ajustarnos a eso. Muchos quieren servir a Jehová sin dejar sus deseos hoy. Y esos deseos se convierten en dioses. Podemos mencionar uno, ya hemos mencionado muchas veces esos dioses, esos deseos, ¿sí? Muchos van tras la gloria, forman parte de alguna... Yo me pregunto cómo un jugador de fútbol profesional podría servir a Dios cuando tiene entrenamiento los sábados. ¿Sí se dan cuenta? Tendría que ser el equipo de Israel, ¿o no? De lo contrario, tendría que escoger en servir a esos dioses o en servir al Señor. Y eso se aplica también a nuestras vidas, a nuestras profesiones, a nuestras familias. Esto no es enseñanza mía, es enseñanza bíblica. Todos lo podemos leer. Entonces hay que mirar esa situación. Hay que mirar esa situación. Dejar esos deseos que se convierten en dioses. En dioses. Versículo del 16 al 20. A ver, un voluntario. Libardo, del 16 al 20. Muchas gracias por ser voluntario. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Elohim es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y a Amorreo que habitaban en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque él es nuestro Elohim. Entonces Josué dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque él es el Elohim santo y el Elohim celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Ok, hasta el 20, ahí está bien. Mire todos estos versículos, las curiosidades que nos presentan. Lo primero que dice es que entonces el pueblo respondió a la pregunta que hizo Josué y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses ajenos. Y lo que se ha dado, lo que se ha presentado frecuentemente a través de la historia es que el pueblo nunca ha dejado al Señor.
el pueblo nunca ha dejado al Señor, porque continuamente en sus labios está el nombre del Señor, ¿sí? Adonai está ahí, pero sí tiende a compartirlo con otros señores. Seguimos a Dios, pero queremos seguir compartiéndolo con el Dios Mamón, Dios riquezas, que es el que nos obliga a trabajar en Shabbat, ¿sí? Pero seguimos al Señor. Seguimos al Señor, pero queremos compartirlo con el Dios Eros, que es el de las pasiones, ¿sí? Y los deseos lujuriosos. Y así sucesivamente compartimos la gloria del Dios Todopoderoso. ¿Se dan cuenta? Uno se preguntaba cómo dentro del pueblo habían personas que tenían estatuillas de dioses, pero ahí la Biblia no los menciona. ¿Sí o no? ¿Cómo es que Jacob permitió que una de sus esposas, ¿cierto?, tuviera estatuillas? ¿Cómo es que Salomón permitió que sus esposas, es más, les hizo a sus esposas altares, templos? Pero Salomón estaba adorando a Dios. ¿Se dan cuenta cómo compartimos de fácil la gloria de Dios? Hoy en día, no, es que yo ya solo voy a la Quejilá, y en la semana el dios Baco. ¿Cuál es el dios Baco? ¿Cuál es el dios Baco? El dios del vino. Para todo hay un Dios, ¿sabían? ¿Ah? Ok, entonces ojo con lo que estamos haciendo. Y estos versículos nos dicen, dice, porque Jehová nuestro Elohim, versículo 17, es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Fíjense que fueron muchos pueblos, muchos caminos, para que lo tengamos ahí. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Elohim. Convencidos lo decían, de corazón, porque están viendo las glorias de Dios. ¿Qué pasaría si no hubieran visto las glorias de Dios? ¿Dirían lo mismo? ¿Qué pasaría si no viéramos las glorias de Dios? ¿Seguiríamos aquí? Para meditar, ¿no? Entonces Josué hizo lo que tenía que hacer y le dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo. Dice lo que estamos haciendo, lo que estamos repitiendo, ¿cierto? Él es Dios santo. ¿Y Dios qué? Celoso. Pero no es el celo. Fíjese cómo el rabino esta mañana también hablaba de un Dios celoso, ¿cierto? Y hacía la comparación entre los celos de Dios y los celos absurdos de los hombres. Los celos de los hombres son inseguridad. Son falta de confianza en su creador. Y son falta de confianza en sí mismos. Esos son los celos de los hombres. Pero el celo de Dios es un celo santo. Es algo que quiere, donde se manifiesta un bienestar para quienes lo siguen. Porque saben que al seguir otro Dios, el pueblo va a decaer. ¿En qué?
¿En qué decae? En inmoralidad, ¿cierto? En asesinatos, en dolencias, en sacrificios no conforme a la ley de Dios. Así que seguir a Dios es un beneficio para la humanidad. Y el celo de Dios por eso es perfecto y bueno al gran extremo. Porque Él no quiere es que usted se contamine afuera. ¿Se dan cuenta? La diferencia entre los dos. Ojo con los celos. Y dice, continúa diciendo, no sufrirá vuestra rebelión y vuestros pecados. Y el versículo 20, si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá, después que os ha hecho el bien. ¿Qué es lo que está diciendo Josué? Con Dios no se juega. Es lo que está diciendo Josué. Usted decide por Él o no. Pero entre otras cosas, le recuerdo, es mejor decidir por Él. Porque los que están afuera ciertamente ya tienen prescripción, ¿cierto? Ya fue sentenciado. Y lo estamos viendo en los cumplimientos de las profecías que estamos viendo. Dice el versículo del 25 al 28, a ver, para que no se duerman todos. 25 al 28. Entonces, leámoslo todo. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatuto y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Elohim, y tomando una gran piedra la levantó allí, debajo de la encina, que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Elohim. Y envió Josué al pueblo cada uno a su posición. Un pacto y colocó de testigo una piedra. Venga, ¿cómo es eso? ¿Ah? Lo que hizo Josué fue un pacto. Sirvió de ese mediador. Dijo las palabras de Dios y llevó a aclaración a las palabras del pueblo. ¿Se dan cuenta? Es un tipo ahí de mediador. Y puso testigo de ese pacto a una piedra. Interesante. ¿Por qué una piedra? ¿Por qué una piedra? ¿Echó la piedra? ¿Será que sí? ¿En una piedra? Sí, en piedra, sí, correcto. Las tablas. Pero ¿sabe qué representa una piedra? Representa un testigo. Ahora, no tuvo que haber sido cualquier testigo, ¿cierto? ¿Sabe para qué funciona la piedra? Para esto, para cuando la veamos, nos acordemos de lo pactado. Eso es la señal. Por eso es testigo, porque va a pasar por ahí y toda persona que pase por ahí del pueblo va a tener o a hacer conciencia de lo que se comprometió con Dios. ¿Se da cuenta cómo para Dios es importante los pactos, pero también es importante las señales? Y aquí también debemos hacer una alusión a la señal que tenemos los varones: circuncisión, porque la circuncisión es puesta como señal del pacto, es como el arco iris.
Hoy lo miramos y nos acordamos, los que conocemos, porque otros se reirán y dirán, ay, tan bonita que sale la bandera, terrible. Eso es un atentado directo contra la palabra del Señor, la bandera de los homosexuales. Terrible. Entonces, esa es la situación y por eso se colocó. Pero se necesita también algo sólido y fuerte para soportar los pactos, como Yeshua, nuestro Salvador. Él es la piedra, Él es la roca, ¿cierto? Entonces de eso se trata. Continuemos, volvamos otra vez a Génesis. Volvamos otra vez a Génesis. Capítulo 11. Mire a dónde me llevó mirar el nombre de Taré. Tomen esta reflexión, por favor, para nuestras vidas. Versículo 27. ¿Qué dice el versículo? Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. ¿Cierto? Ahora, aquí aparece Abraham, que más adelante se conocerá como Abraham, ¿cierto? Y lo que traduce es una raíz que no se usa, ¿cierto? Pero tiene que ver con padre de multitudes, ¿cierto? Abraham, Abraham, nombre posterior de Abraham, ¿sí? Padre de multitudes, es lo que traduce. Ese nombre está compuesto por dos palabras. Una es Ab, y Ab es padre, ¿no? Lo que traduce es padre, antepasado, abuelo, bisabuelo, ancestro de una tribu o nación. Me llamó la atención. Es un ancestro de una tribu o nación. Fundador de un grupo o gremio, protector de los débiles, expresión de reverencia a un sacerdote, profeta, rey o a Elohim, padre u originador, expresión de cariño para el esposo, Abba padre, ¿cierto? Ahora, todas estas cosas se le podrían aplicar a Abraham, claro. Padre, claro que sí lo es, ¿cierto? Claro que sí es. ¿Tiene la connotación de antepasado, abuelo y bisabuelo? Desde luego que sí. Ancestro de una tribu o nación, dígame cómo no. Si es el padre de Israel, de los hebreos. Fundador de un grupo o gremio, bueno, digamos que abandera la denominación, ¿cierto? Protector de los débiles, ¿será que se le puede adjudicar esa definición? ¿En qué? ¿Cuándo? ¿Con su esposa? Sí, pues, pero cuando fue a salvar a Lot, ¿sí se dan cuenta? Se puede aplicar. Expresión de reverencia a un sacerdote, profeta o rey, Elohim, bueno, esa es otra definición. Padre o originador, expresión de cariño para el esposo. Son las definiciones de la palabra Ab. Versículo 28. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Nada que hacer acá. El versículo es claro. ¿Quién era Harán? Uno de los hijos de Taré, ¿cierto? Papá de Lot. Pero lo curioso es que él murió antes que el papá. Y murió en la tierra de Ur de los Caldeos. Y Ur de los Caldeos, ayúdeme Sarai con esa definición ahí, por favor. Léala fuerte para que podamos escucharlo. Ur de los Caldeos, un centro pagano en el sur de Mesopotamia, rico,
meticuloso y sofisticado, a 354 kilómetros sudeste de Bagdad. Su era de mayor prosperidad material e intelectual fue el templo de Abraham. Allí se edificó un gran sigurat, 2000 antes de Cristo, que Abraham debió haber visto. Lo descubrió en 1922 y Charles Leonard Bullet Sí. y realizó excavaciones hasta 1934. Ok. Entonces, este arqueólogo, ¿cierto? El señor Charles descubrió Ur, la ciudad de Ur, en 1922 y realizó excavaciones hasta 1934. Lo primero que descubrió fue ese gran sigurat, ese gran templo, que según dicen era un templo dedicado a la adoración de la luna. Dicen que de ahí vienen las culturas lunáticas. Perdón, adoradoras de la luna, ¿cierto? Y ese sigurat más o menos fue construido en el 2100 antes de la era cristiana. Por eso es que dicen que posiblemente Abraham tuvo que haber conocido ese lugar. Pues claro, vivió en Ur, venía de Ur de los caldeos, pero fíjese que la connotación de la ciudad es una ciudad pagana, es una ciudad llena de idolatría, alejada de la voluntad de Dios. Y fíjese el Señor cómo desde ese momento empieza ya a sacar a su pueblo, a sus escogidos, ¿cierto? Y lo hizo inclusive por medio de Taré. Y el destino era Canaán, pero se quedaron en Harán. Ahí está una foto que podemos apreciar, y me llama la atención aún mucho más algo, y es que tiene ladrillos cosidos, construidos. ¿Y en dónde veíamos los ladrillos cosidos? En Babel, ¿cierto? Entonces fíjese de dónde puede proceder. Muy bien, versículo 29. ¿Qué dice el versículo 29? Laura. Dice, Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Ok, ahí hay algo interesante. Vamos a primero a mirar Sarai, ¿cierto? Porque si tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres, el nombre de la mujer de Abraham era Sarai, ¿cierto? Entonces, la definición de Sarai es dominante. Fíjese, dominante. Sarai, esposa de Abraham, ¿cierto? Dice Sarai, ¿cierto? Pero dice que procede de una palabra hebrea que es el 8269. Y esa palabra 8269 tiene como raíz sar, ¿sí? Y dice persona, jefe o cabeza, por eso la definición de dominante, ¿sí? Cabeza, dice de cualquier rango o clase: camarero, capitán, caudillo, comandante, comisario, general, gobernador, grande, jefe, maestro, mayoral, oficial, principal y príncipe. Por eso es que Sarai se traduce como princesa. Ponle cuidado que Sarai se traduce como princesa también, porque tiene el origen de Sar, ¿cierto? La definición es dominante. Diríamos, ¿por qué dominante? Por la condición de cargo o lo que ejecuta. Ahora, Sara tiene la misma raíz, por eso es que se traduce princesa después. Miremos, ahí está. La palabra Sara es 8283, dice lo mismo que 8282.
Sara, esposa de Abraham, dice Sara, ¿cierto? Y el 82 dice Sara, femenino, dice dama, señora, mujer, noble, dama, reina, señora. Entonces hay una diferencia interesante entre Sarai y Sara, que a leguas la vemos. Sarai es ¿qué? La dominante, ¿cierto? La que ejerce ese poder, esa autoridad. Pero Sara se convierte en una dama, señora, mujer, noble, ¿cierto? Dama, reina y señora. Listo. Miremos ahí. Interesante lo que nos dice el hebreo. Póngale pues cuidado. Ahora, Milcá dice que viene del hebreo 44:36 y significa reina. ¿Sí? Nombre de una hebrea y de un israelita. Entonces aquí me formulé una pregunta. ¿Por qué está esta reina y Sarai princesa? ¿Sí? ¿Por qué la esposa de quién? Milcá es la esposa de quién? ¿Por qué ella de una vez reina? Y la esposa de Abraham, Sarai, empieza por Sarai. ¿Por qué será? Porque fíjese que a Nacor le tocó una reina de una vez. Entonces dice, en Yahoa ninguno somos obra terminada, ninguno. Él nos moldea hasta convertirnos en Sara. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque acordémonos que el mismo Dios fue el que cambió el nombre de Sarai y le puso Sara. ¿Cuándo se lo cambió? Miremos ese pasaje, Génesis 17:15. Génesis 17:15. ¿Qué dice Gabriela? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. El 17:15. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su mujer. Ok, entonces fíjese que el Señor fue el que le cambió el nombre, pero se lo cambió ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Quieren mirar cuándo? 17:1. Era Abraham de edad de 99 años, o sea, ha pasado ya un tiempito desde el momento en que la tomó como esposa hasta el momento en que le cambió el nombre de Dios. ¿Sí o no? ¿Ibas a preguntar algo, Vanessa? Sí, digamos, en Abraham, la H hace que cambie el nombre. Sí, en Abraham sí cambia. Sí, claro. Digamos, en Sara, Sara es Sarai, en algunos sin H no importa, o sea, no cambia o sí cambia. Tiene H al final, para que sea princesa. Sí, para que sea dama y tenga esa connotación. Mírenla acá. Tiene H. Pero el español, pero el hebreo sí tiene una E. Una Hey, que equivale a una H. Ahí está perfecta. ¿Cómo le hago? Esta es una H. Pues representa una H, realmente no es una H, pero representa una H. Listo. Para que sea dama, señora, mujer, noble, dama, señorita y señora, debe ser así, ¿cierto? Entonces, por eso
la definición de Sara es dama, señora, mujer, noble, dama, reina y señora, mientras que Sarai tiene connotación de princesa. ¿Listo? Continuemos. Continuemos. Dice, estábamos leyendo Génesis. Ahora, ahí hay una relación de familiares interesante, ¿no? Milca, sobrina de Nacor. Sarai, hermanastra de Abraham. ¿Sí o no? Génesis 20:12. Vamos, adelantémonos. Génesis 20:12. Dice, uy, el pastor ya no. Génesis 20:12. ¿Qué dice John? Génesis 20:12. John, sí, John. De la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre y la tomé por mujer. O sea, es hermanastra, ¿sí se dan cuenta? Entonces hay una relación familiar interesante, porque Milca es sobrina de Nacor y Sarai viene siendo medio hermana de Abraham. ¿Ya? Entonces, para aclarar esa situación, porque muchos no saben, entonces le dicen a Abraham más adelante que es un mentiroso. Cuando le dice a Abraham a su mujer que diga que es su hermana. Él le dijo, ¿qué le dijo? Diga que es mi hermana, ¿eso es verdad o es mentira? Miraremos, llegaremos allá en Génesis 20, ¿listo? Continuemos entonces. ¿Clara la situación? Entonces, Dios le cambia los nombres a las personas destacadas. Miremos eso. Dice en Génesis 11:30, mas Sarai era estéril y no tenía hijos. ¿Cierto? Entonces, más adelante se ve que Dios, a quien tiene un propósito o con quien tiene un propósito especial, le cambia el nombre. ¿Sí? ¿Sí lo hemos leído? ¿Sí lo hemos podido detallar en la Biblia? Claro que sí. Ahora, no fue la única mujer piadosa estéril. Eso debemos aclararlo. Porque acordémonos de todos estos pasajes. Génesis 25-21. Vamos a leerlos. Vamos a leerlos en orden. Don Luis, Génesis 25-21. Mientras tanto, Paola, Génesis 29-31. Lisbeth, Josué 13-2. Jueces 13-2. ¿Quién más? Jennifer, primero de Samuel 1-2. Y hermana Estela, Lucas 1:7. Hermana Estelita, Lucas 1:7. Entonces, don Luis, Génesis 25-21. Y oró Isaac a Jacob por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Eso es. ¿Qué personajes hay ahí? Isaac y Rebeca. Ok. Y fíjense que Rebeca era estéril. Génesis 29-31. ¿Quién lo tiene? Y vio Jacob que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Ok. Otra mujer que era estéril. ¿Qué dice Jueces 13:2? Y había un hombre de Sora de la tribu de Gad, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Manoah. Otra mujer importante en el desarrollo del pueblo de Dios. Primer libro de Samuel 1 y 2. ¿Quién lo tiene? Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana, y de la otra Penina, tenía hijos, Ana, imagínense. ¿Ana era qué? Lucas 1:7, mi hermana.
Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Elisheba, ¿no? Entonces miremos esto. Dice, sin embargo, a cada una de estas mujeres les nacieron hombres destacados en la historia hebrea. ¿O no? Mire, a Rebeca le nació Jacob y Esaú, pero Jacob lo contamos. A Raquel, José y Benjamín. A la mujer de Manoa, Sansón. Ana le nació Samuel. ¿Quién es Samuel? Profeta, ¿no? Y a Elizabeth le nació Juan el Bautista. Entonces fíjese lo importante y el trato de Dios con cada una de esas mujeres, donde al parecer Dios quiere tratar con sus vidas por lo que representan para el pueblo, para la historia hebrea. Hombres importantes que transforman esa historia y que son contadas acá en la palabra del Señor. Entonces ese fue el tiempo que se tomó Sarai en reconocer la grandeza de Dios, hasta que le cambió el nombre, en pleno, ¿no? En creerle más bien verdaderamente a Dios. Continuemos. Versículo 31, Génesis 11:31. Dice, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. ¿Qué vemos allí? Interesante. Primero los que salieron. No salieron todos los que eran. Salieron Taré, el padre, Abraham, un hijo, Lot, el sobrino, ¿cierto? Sobrino de Abraham, y Sarai, la esposa de Abraham. Pero falta alguien. ¿Quiénes faltan? Nacor y Milca, ¿cierto? Ellos decidieron quedarse allá, o se quedaron allá. Se quedaron allá. Entonces Taré salió con su familia reducida, un hijo de los 3 que tuvo. Entre otras no determinamos, porque cuando se habla de que Taré tuvo la descendencia, los muestra en línea a todos, ¿no? No dice que nació uno y después el otro, y luego el otro, y luego el otro, sino que los muestra en línea a todos. Podrían ser trillizos, podrían ser. El mismo caso que ¿quién? Que Noé. Podría ser. Entonces, salieron estos nomás, Taré, Abraham, Lot y Sarai. ¿Con destino a dónde? A Canaán. Pero dice el versículo 11 que llegaron hasta para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Entonces, a mitad de camino, ¿sí vemos? Todavía les falta todo ese espacio para llegar a la tierra de Canaán. La tierra de Harán no tiene nada que ver con el hijo de Taré Harán, porque es frecuente que los terrenos se llamen como las personas, ¿sí? Las ciudades y las tierras. Pero aquí es imposible que haya sido tierra de Harán, porque recordemos que Harán se murió antes de salir de Ur de los Caldeos. Entonces, si le colocaron el nombre por ese hijo de Taré, se lo colocaron otros, pero no fue Harán. No existe claridad sobre eso, pero el nombre es el mismo en español. ¿Por qué en hebreo? No. Harán, el nombre en amarillo del hijo,
se escribe Harán, ¿cierto? Tal vez de Hebreo 20:22, que significa montañero. Harán, nombre de dos hombres, Harán. Esa es la definición que nos da el diccionario, el Strong, ¿sí? Montañero. Mientras que Harán en rojo, que hace relación a una tierra, se le coloca Harán, ¿cierto? Y tiene que ver con asolado, nombre de un hombre y también de un lugar, ¿sí? Entonces la definición o la diferencia se alcanza a ver en el hebreo, no en el español. Y fíjese que uno significa montañero y el otro significa asolado. Entonces son diferentes cosas, ¿sí? Muy bien. ¿Claros hasta ahí? Perfecto. Vamos con el último versículo. Versículo 32, Sarai. Fueron los días de Tarea, 205 años, y murió Tare en Harán. ¿Qué tenemos que decir acá? Fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Listo. Ahora, ¿quién era Taré? Ok, listo, papá. Ahí murió. Ahora, ¿a qué termina el viaje de Taré? ¿Es una realidad? Pero también se vuelve una realidad para nosotros. ¿Cómo vamos en nuestro viaje? ¿Cómo vamos en nuestro viaje? ¿Cómo lo estamos formando? ¿Qué ruta estamos cogiendo? Por lo menos ya nos encaminamos a Canaán. Porque por lo menos Taré y Abraham, y Taré llegó hasta cierto punto, pero decidió encaminarse a Canaán. Nosotros, ¿cómo vamos? Siendo prácticos, haciendo reflexión individual en ese camino. ¿Nos vamos acercando o más bien nos vamos alejando? Como el pueblo de Israel, que dice tener a su Dios porque lo tienen, pero lo comparten con otros. ¿Se dan cuenta? Esa es la situación. Porque ese es el fin de todos los hombres, la muerte. Hay algo que es verídico y que no se puede negar. Si hay algo cierto, ciertísimo en la vida del hombre, ¿qué es? La muerte. ¿Sí o no? Ahora, si es algo cierto, pues no hay nada que hacer. El problema es cómo estamos preparándonos para llegar a esa muerte. ¿Cómo estamos preparándonos? ¿Qué estamos haciendo por nosotros mismos? ¿Ya? Y hay varias ramas, ¿no? Le ponemos más atención al campo material. Entonces en el campo material somos duchos. ¿Qué tenemos ahí? Ropa, gafas, comida, posesiones, ¿cierto? Educación, trabajo, todo lo que tenga que ver con lo material. Pero hay otro campo espiritual y ese es el que tendemos a olvidar. Ese es el que dejamos a un lado. ¿A cuál de los dos se le da más importancia? Debemos tener un balance, ¿sí? Debemos ir en la misma medida. Aquí no predicamos no trabaje, porque la Biblia, si la Biblia me dice que trabaje, ¿quién soy yo para decir no trabaje? Hay que trabajar. Dios lo ordena, ¿cierto? Porque el que trabaja, que coma, ¿cierto? Pero el que no trabaja, que no coma. Es claro, una regla de 3 simple. Si yo trabajo, como. Si no trabajo, no como. Ya, solución. Eso lo dice el Señor, no lo digo yo. Pero debemos someter nuestros trabajos a Dios.
que pudimos evidenciar en esta tarde es el que nos da el trabajo, es el que nos da el estudio, es el que nos da la salud, es el que nos saca y el que no nos deja salir, es el que se mueve. ¿Creemos eso? Debemos creerlo, porque si está en la Biblia, así es. Desde luego, hay que hacer un esfuerzo. Ahí está la ruta de Abraham hacia la tierra prometida, y esa ya es cumpliéndose, más adelante la miraremos. Pero mire todas las ciudades, dice Ur, ¿cierto? Pasa por el lado de Babilonia, Mari, Harán, Alepo, que dice Amad, Siquén, luego va a Zoat, Hebrón, sí. Esa es una ruta larga. ¿Qué dice Hechos capítulo 7? Hechos, vamos al libro de los Hechos, capítulo 7 del 1 al 8. Hechos capítulo 7 del 1 al 8. A ver, Vanessa y Braulio, puestos en pie, 1 y 1. Quiero ver esa unidad, coherencia, esa armonía, quiero ver eso. Puestos en pie. Primero, obviamente, Braulio. Y luego Vanessa. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán, y de allí, muerto su padre, Elohim lo trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, y aún para asentar a un día, pero le prometió que se daría en posesión de su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijos. Y le dijo Elohim que su descendencia sería extranjera en esta tierra, en tierra ajena, y que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Elohim, a la nación de la cual serán siervos, y después de ellos saldrán y me servirán en este lugar. Hasta el 8. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob y Jacob a los 12 patriarcas. Amén. Entonces, fíjense en cómo el Padre movió a Abraham de su sitio de confort, ¿sí? Y ahí hay una ruta grande y larga. Si la hacemos en carro, pues no es mucho, ¿cierto? Pero si la hacemos a pie, hay que caminar, ¿cierto? Y el sitio de confort es en el que estamos normalmente todos. Normalmente todos. Nos gusta cómo vivimos, nos gusta cómo estamos, dónde trabajamos. Bueno, pueda que no nos guste, pero ahí estamos. ¿Sí se da cuenta? Quietos. La pregunta: ¿qué estoy haciendo para mejorar esa condición? Desde luego desde el punto espiritual, ¿cierto? Hay que sacudirnos del sitio de confort, porque ese confort nos aquieta, espiritualmente nos deja latentes ahí, en un estado vegetativo. Hoy preguntamos esto, ¿esta semana aprendimos más que la semana pasada? ¿O estamos igual? Pero no hablo de aprender acá, hablo de
de sus casas, en su momento personal, en su situación de estudio bíblico. Como sé que Javier de pronto tiene su cuadernito de notas y estudia la Biblia y apunta y hace procesos de conocimiento. ¿Sí? Ahora, les quiero decir, no solo se trata de escuchar videitos y al uno y al otro, porque cuando uno escucha al uno y al otro, pues adquiere información, ¿sí? Pero realmente el proceso de conocimiento se desarrolla es cuando usted se sienta con la Biblia y dice, ay, mire acá, y aquí me lleva a otro lugar y hago ese proceso. Yo estudié 4 años en el seminario, ya lo saben, pero vine a aprender Biblia hasta ahora, que la estoy leyendo curiosamente, porque para posiciones me las sé, no todas, pero sí muchas, pero son posiciones de hombres que son las que se pueden determinar en las enseñanzas, en los videos. Pero sentirse capacitado para decir, mire, es que aquí dice abrir la Biblia y enseñarle a otra persona de manera de discípulo, que lo mencionaba el rabino esta mañana también, con la comisión de los 70. No es ir a hablarle a todo el mundo, para hablarme sobra tiempo. El problema es discipular. Entonces usted se sienta y empieza a compartirle la palabra a otra persona. Es abrir la Biblia, no abrir las enciclopedias, ¿cierto? No es mirar las profundidades del dogma teológico. Es más sencillo que eso. Es solo leerla y consolidar en un cuadernito lo que vamos creyendo. Eso es lo que tenemos que hacer. Salir del sitio de confort. De lo contrario, dejamos de ser domingueros. ¿Me hago entender? Cuando vamos a las iglesias los domingos, para pasar a ser sabatinos. Porque no guardamos Shabbat, porque no estudiamos en Shabbat, porque no dedicamos el tiempo al Señor en Shabbat. Shabbat es un espacio para el Señor. Ya llevo 12 clases de Shabbat que os estoy enseñando a través del rabino, clases del rabino. Y todas ellas se centran en que es el día del Señor, donde yo me niego a mí mismo, no yo, no mi estudio, no mi preocupación, no mi trabajo, no yo. Dice vier deseo que sea para mí, no. Es un día para el Señor. Así que si yo me visto para Él. Así que si yo como para Él. Así que si yo estudio para Él. Eso es Shabbat. ¿Lo digo yo? No. Lo dice la Biblia. Lo dice el Señor. ¿Sí? Dice, porque las riquezas de este mundo son pasajeras. Miremos ese texto, Mateo 6 del 19 al 20. Mateo 6 del 19 al 20. Don Luis, ¿qué dice? Mateo 6.
Mateo 6 del 19 al 20. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. El 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y esa es la esencia de ese pasaje. Y esa es la esencia de ese pasaje. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. ¿Qué es el orín? Tiene que ver con mohosear, ¿cierto? Y donde ladrones minan y hurtan, ahí no hay que hacer los tesoros. ¿Qué es lo que hemos estado hablando en toda esta tarde? ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en esta tarde? Si no hacemos tesoros en el cielo. Ahora, pregunta, ¿cómo hago tesoros en el cielo? Teniendo en cuenta que la Nueva Jerusalén, ¿cómo es? Calles de oro, mar de cristal. ¿Cómo es que hago tesoros en el cielo? ¿Cómo los hago? ¿Obras? Eso debería hacernos pensar. Para todas aquellas personas que dicen, oiga, pero yo no tengo que hacer nada. ¿Sí? Ya no es por obras. Tenemos que hacer tesoros en el cielo, compartiendo la palabra del Señor, ayudando a la persona necesitada, preocupándome el uno por el otro, por mi familia, por el bienestar de mi familia. Debo preocuparme por el bienestar de mi familia. Yo sé cuando estoy en el trabajo que mi familia desayunó. Yo sé cuando estoy en el trabajo que mi familia almorzó. Yo sé cuando estoy en el trabajo que mi familia comió. O me preocupo solo por comer yo y ellos verán qué hacen. Eso demuestra lo comprometido que yo estoy con mi familia, ¿cierto? Nos falta mucho a muchos. Eso nos falta mucho. Hay que hacer los tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21, clave. Porque donde esté vuestro tesoro, allí está vuestro corazón. Esto es para aclarar un poco el sentido de que tu corazón es mío. Muchas veces el corazón del hombre y de la mujer están en otro lado, lejano, muy lejano. Volvamos otra vez a Hechos. Dice, aunque Jehová dio riquezas a Abraham, y debemos ser claros en eso, ¿no? Dios dio riquezas a Abraham, pero ¿cuál era la diferencia? Y las dio aquí, porque ¿cómo diezmaba? ¿De dónde sacó para diezmar a Melquisedec? Él tenía. Hebreos 12 del 1 al 2. Hebreos capítulo 12.
Leo. Bueno, hermana, sí, gracias. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Elohim. Amén. Ahí está la clave. Y ese peso no es peso de dinero, ¿no? Como escuché una vez en un púlpito, despojados de todo peso, y empezaron a pedir la ofrenda. Así lo escuché. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Se da cuenta? Despojémonos, dejémoslo, encaminémonos a cumplir ese objetivo. ¿Sí? Permitámonos decir ya no más de esto, ya no más de esto. Y corramos con paciencia, y es ese juego de palabras, corramos con paciencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que seamos presurosos, pero con pies firmes, ¿cierto? Con pies firmes. La carrera que tenemos por delante, todos estamos compitiendo. ¿Con quién? Conmigo mismo. Conmigo mismo. Para agradar al Señor. Porque hay una meta, ¿saben? ¿Saben cuál es la meta, no? Estar en la presencia del Señor. Estar en la presencia del Señor. Puestos los ojos en Yeshua, en nadie más. Puestos los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, ciertamente, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono del Dios y Padre. ¿Cómo la ven? Esa es la diferencia entre las riquezas que Dios le dio a Abraham y las que estamos luchando nosotros. Estas. Abraham siempre puso los ojos en Jehová y no en las riquezas. Esa es la clave. Esa es la clave de la situación. Ese es el orden de las cosas. ¿Qué saco yo con angustiarme? ¿Qué saco yo con angustiarme? La misma palabra preocupación determina el estado en el que estamos. Preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Preocuparse. No nos preocupemos, ocupémonos. ¿Sí? Ocupémonos. Que es lo mejor. Pero vivimos, ay, ¿qué voy a hacer? No. Hay que hacer lo que toca hacer. Hay que hacer lo que toca hacer. Y yo en la oficina tengo un dicho. Les digo, hágalo despacio para que lo haga rápido. ¿Qué quiero decir con eso? Porque a veces hacen al revés, lo empiezan a hacer rápido, ¿cierto? Pero se tienden a equivocar por hacerlo rápido. Entonces tienen que volver a retomar el proceso. Pero si lo hace despacio, pausado, le va a rendir más. Esa es la situación de las cosas. Y así deberíamos tomar nuestra vida. No al ejemplo del perezoso, ¿no? No, ese despacio no es. A mi ritmo, digámoslo así. A mi ritmo. Si se quiere un poquito más rápido. Pero firmes. Firmes con una mente coherente. Este país está cayendo en la clasificación de hablar más que lo que hacen.
tenemos diciendo es que no, es que esto, es que lo uno, es que lo otro, pero no hacemos práctica, acción, y allá es donde tenemos que llegar. Fíjese que Abraham tuvo un recorrido. Usted a ver si lo digo, no. Abraham tuvo un recorrido, ¿cierto? Eso nos lleva a pensar en que nosotros también vamos a estar moviéndonos. El pueblo de Dios siempre se ha movido, y cuando no se ha movido, lo han movido. Mire la historia. ¿Por qué cree que hoy están las listas tan largas de los judíos sefarditas? ¿Ah? Porque fueron sacados de su nación. ¿Qué pasa con las Ashkenaz? También. Toda la vida el pueblo de Dios ha sido peregrino. Aún en su tierra, hasta el 48, que volvió a retomarse como nación de Israel. Por eso es que no estemos tan cómodos, porque a través de la historia se repiten esos grandes movimientos de persecución para que los seguidores de Dios despierten, ¿o no? ¿Usted cree que el holocausto fue una bendición de Dios? No. Yo podría decir que tendrían alguna condición en la que está Israel hoy, que son pocos los que siguen verdaderamente la Torá. Hacen un Shabbat, pero a manera de costumbre. Porque ya manifestación gay ¿hubo o no hubo? Claro que hubo. Sí, desfile gay. Ya se ve que las autoridades están diciendo no hay problema, o sea, respetamos. Ya los muchachos se confunden en las discotecas. ¿Hay discotecas? Claro, hay discotecas. ¿Cómo? ¿En Israel discotecas? Sí, hay discotecas. Yo no sé el porcentaje de piadosos en Israel, pero creo que no es alto. Y me preocupa algo más. ¿Sabe qué me preocupa algo más? Lo que estoy escuchando. Y es que dicen que están muy bien armados y muy bien preparados. Y lo dicen, no sé si es mi percepción y pido excusas porque puede ser mi percepción, pero noto cierto tipo de arrogancia en decir, tengo armas. Si el mundo supiera las armas que tiene Israel, pueden tener las armas que quieran, pero el Señor es el que da las victorias, así tengan armas o no tengan armas. Así que necesitamos tener los corazones y las mentes apuntados más al Señor que a las fortalezas de los hombres. Es el mensaje de hoy. Es el mensaje de hoy. Amén. Vamos a colocarnos en pie. Vamos a orar. Señor Padre y poderoso celestial, te alabamos y te glorificamos, bendito Dios. Te pedimos, Señor, te muevas a misericordia con tu pueblo, bendito Dios. Porque ciertamente somos soberbios en nuestros corazones, bendito Dios. Permítenos determinar dónde tenemos nuestro tesoro, Padre Celestial, porque allí ciertamente, como dice tu palabra, está entronado nuestro corazón. Y eso lo podemos evidenciar a través de una lista de chequeo, bendito Dios, en el cual podemos determinar prioridades a lo largo de la semana, bendito Celestial. Permítanos reflexionar sobre nuestra vida espiritual, bendito Dios. Haznos hombres y mujeres de rodillas, Padre Celestial, delante de ti.
amadores de tu Shabbat, bendito Dios, guardadores de tus ordenanzas, no para formular un show, bendito Dios, sino para humillarnos delante de ti, Rey de la Gloria. Gracias por tu palabra que día a día, Señor, guía nuestras vidas. Gracias por guardar nuestras vidas, Padre Celestial, en este mundo tan hostil en el cual estamos viviendo, bendito Celestial. Gracias por tu preciosa misericordia que continuamente se ve. Gracias por los alimentos, Señor, por tu provisión, bendito Dios eterno. Ayúdanos, bendito Dios, a descargarnos en ti para confiar en ese Dios poderoso que eres tú en gran manera. Ese Dios que se lee en la Biblia, bendito Dios eterno, en tu palabra. Que nuestras vidas sean activas en las cosas espirituales, Dios de la gloria. Que nuestra mente sea girando continuamente en ese proceso espiritual, Rey. Ahora te alabamos y te glorificamos en el nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Y te damos gracias. Amén, amén y amén.